Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro, El final de los tiempos, de Zecharia Sitchin, ya fallecida en el 2010. La última vez veíamos que Zecharia Sitchin hacía una comparación entre el siglo XXI antes de Cristo y el siglo XXI ahora en el que estamos después de Cristo, y cómo muchos hechos coinciden, como si se repitiera la historia, como si en el pasado estuviera dibujado, diseñado el futuro. Dice, de hecho, el primero de una serie de cataclismos durante el siglo XXI antes de Cristo y las expectativas mesiánicas que lo acompañaron es principalmente la historia de Marduk, que puso también en el centro del escenario a su hijo Nabu, una persona que era vista por algunos como una deidad también, por ser hijo de Marduk, que era visto como un dios, pero no por todos los terrestres. Ya le decía que muchos terrestres nunca se creyeron el cuento ese de los Anunnaki, que le dijeron que ellos eran dioses. Entonces Nabu, por ser hijo de Marduk, era visto como un dios también, pero él era hijo de una terrestre, de una mujer, porque Marduk se casó con una terrestre ahí en Mesopotamia. A lo largo de la historia de Sumer, que abarca casi 2000 años, la capital real, donde estaba el rey, a Sumer se le decía el país, toda esa región de Mesopotamia, lo que hoy es Irak. Y en esa región habían varios reinos y en varias ciudades. Entonces los Anunnaki decidieron en una ciudad entregar el reino hasta cierto tiempo, designar como la ciudad reino a esa ciudad, después le daban el título a otra y así van variando de ciudad en ciudad el reinado, esa institución política que ellos instauraron aquí entre los terrestres después del diluvio, cuando decidieron darle la civilización a los terrestres. Hasta allá los terrestres vivían en un ambiente rural. Ahora, después del diluvio, los Anunnaki deciden dar un paso más con los terrestres y lo llevan a un territorio urbano. Le enseñan a construir ciudades para ellos también y le enseñan ese sistema político que ya ellos lo tienen en Nibiru, que es la monarquía. A lo largo de la historia de Sumer, que abarca casi 2000 años, la capital del rey fue cambiando. Desde la primera ciudad donde estuvo el reinado, que se llamó Kis, la primera ciudad, y era comandada por el Anunnaki o dios Ninurta. De Kis pasó el reinado hacia Uruk, ahí en la misma Mesopotamia, una ciudad donde reinaba Inanna o Ishtar. Después pasó a Ur, más abajo, hacia el sur. En Ur, la ciudad desde donde salió Abraham hacia Canaán, aquí a Palestina, Israel, esos lugares. Y así va pasando de una ciudad a otra, para regresar una vez más a Ur y aquí de nuevo. La última ciudad donde estuvo el reinado de Mesopotamia fue Ur, en el sur. Después de eso vino el cataclismo nuclear que destruyó todas esas ciudades y acabó lo que se conoce como la civilización sumeria. Dice, pero en todas las ocasiones en que se cambiaba el reinado de un lugar a otro, se le daba como la corona a esa capital, a esa ciudad. En todas las ocasiones la ciudad de Enlil, que estaba como en el centro de todas esas ciudades de Mesopotamia, llamada Nippur, esa ciudad de Enlil donde se le daba culto a él como si fuera un dios, y donde estaba su residencia principal, que los terrestres le llamaban de templos. En todas las ocasiones en que cambió ese reinado de una ciudad a otra, Nippur fue el centro del culto. Desde Nippur, los sumos sacerdotes, ya instruidos por los Anunnaki, era como el centro, era como decir hoy la Roma de hoy. Desde el Vaticano a Roma se
el Papa da las directrices, qué días hay que celebrar fiesta, qué día no hay que celebrar, qué día hay que tener un culto especial, en la celebración de un año, una fiesta, o sea, así como es el Vaticano hoy, se convirtió en Nippur. Desde Nippur los sumos sacerdotes daban las orientaciones religiosas a las otras ciudades, qué tenían que celebrar, cuándo, en qué fecha, más o menos así. Porque él era el comandante en jefe de ellos aquí en la tierra, entonces la ciudad de él era el centro como de toda esa estructura social y religiosa ahí en Mesopotamia. Y en esa cultura sumeria se creó como un grupo de dioses, dice Zecharia Sitchin, los 12 olímpicos del panteón sumerio. Un panteón es un conjunto de dioses principales, ¿no?, que son electos. Hay cientos de Anunnaki aquí en la Tierra, pero algunos nunca ni se mencionan. Entonces los jefes principales que tienen concentrado el poder y se eligen a 12 de ellos como que forman el panteón, o sea, los dioses principales de Sumeria. Así como lo hicieron en Grecia, lo hicieron en Egipto también, en la India también. Esos dioses, ¿no?, principales formaban el panteón sumerio. Y le atribuían también a los planetas esa característica de un dios celestial, ¿no? En el caso de los planetas se les decía dios celestial. No porque creyeran que fueran dioses, sino porque era una atribución que ellos le daban para compararlo con los Anunnaki que tenían aquí entre ellos y que le llamaban dioses, y desde como honrarlo, ¿no? Anu sería entonces el planeta Nibiru, donde él reside, ¿no? Urano, por ejemplo, entonces sería el planeta con el que se honra a Enki aquí, el segundo comandante. Venus sería el planeta o dios divino celestial con el que se honraba a Inanna o a la media hermana de Enlil y de Enki, que es Ningmat. Entonces, el hecho de que ellos le atribuyeran a los planetas esa característica de Dios celestial no significa que los veían así, simplemente una característica. Entonces cada dios aquí del panteón, de ese grupo de 12 dioses principales, tenía como su planeta asignado, ¿no? Simplemente a nivel de nombre nada más. Ya sabemos que en los relatos griegos hay un personaje femenino llamado Venus. Entonces se le atribuía a ella ese planeta Venus, ¿no? Una representación de ella en el cielo. Eso es lo que hacían los sumerios, no es nada extraño ni diferente. Los 12 olímpicos del panteón sumerio, cada uno de ellos con su contraparte celeste, entre los 12 miembros del sistema solar. 12 miembros del sistema solar. Si vean los Anunnaki en nuestro sistema solar, 12 miembros, no 9 planetas como se dice ahora. 12 planetas, 12 miembros, incluidos la Luna y el Sol, incluido también Nibiru. Esos eran los 12 planetas de nuestro sistema solar. Así lo veían ellos. Dice, los 12 miembros del sistema solar, el Sol, la Luna y los 10 planetas, incluido el planeta Nibiru, también eran honrados con un mes cada uno en el ciclo anual de 12 meses. De 12 dioses, 12 meses. El término sumerio de mes, se escribe o se pronuncia Ezen, significaba en realidad festividad, celebración. Y cada uno de tales meses se consagraba a celebrar la festividad o culto de uno de los 12 dioses del panteón. Y fue la necesidad de determinar el momento exacto en que comenzaba y terminaba cada mes, cuándo comienza, cuándo termina cada mes. Esa necesidad de dejar eso claro, lo que
determinaba el momento exacto. Dice, fue la necesidad de determinar el momento exacto en que comenzaba y terminaba cada mes, lo que llevó a la introducción del primer calendario de la humanidad, ahí en Nippur. Los Anunnaki le enseñaron a los terrestres a ir marcando los días del año, ¿no? Los meses, las semanas, las estaciones. Todo eso la humanidad lo aprendió de ellos. Supone una tecnología y un conocimiento que los terrestres por sí mismos no tenían. Los Anunnaki sí, porque viajaban por el espacio, conocían las constelaciones, la luna y todo. Una raza de personas millones de años más avanzada que nosotros. Entonces la necesidad de saber cuándo comenzaba y terminaba cada celebración asignada a un dios fue lo que llevó a los terrestres con la ayuda de los Anunnaki, a elaborar un calendario para tener las fechas claras, ¿no? Y eso fue en el año 3760 a.C. Y el primer calendario de esta humanidad se le conoce como el calendario de Nippur, porque fue en esa ciudad donde residía Enlil, donde se elaboró ese calendario. Calendario de Nippur, debido a que el cometido de los sacerdotes de Nippur consistía en determinar la intrincada tabla temporal del calendario y anunciar para todo el país, o sea, toda esa región de Mesopotamia se llama el país, para todo el país el momento exacto de las festividades religiosas. Aquel calendario sigue siendo utilizado en nuestros días. El calendario judío, por ejemplo, el cual en el año 2006 después de Cristo alcanzó el año 5766. Estamos en el año 5700 y tantos, siguiendo el calendario de Nippur, que fue el primero. Ahora, el que nos impusieron los españoles cuando llegaron a estas regiones, esos locos sacerdotes que nos impusieron ese calendario cristiano, que eso está todo deformado, las fechas a veces ni cuadran, por eso lo implantaron y se quedó. Pero hay muchas partes del mundo y culturas que no usan ese calendario cristiano. Los chinos no usan ese calendario cristiano. Para los chinos el calendario chino está más cerca del calendario original de Nippur también. Estamos en el año 5000 y tanto. O el calendario judío, estamos en el año 5000 y tanto todavía. Los indígenas y aquí en América, en el Suramérica, también usaban ese calendario. Estábamos en el año 5000 y tanto. O sea, no todo el mundo aceptó esa locura que implantaron e impusieron los españoles del calendario católico. En tiempos antes del diluvio se encontraba en Nippur el centro de control de misiones. Es como, por ejemplo, hay un país que tiene una estación de lanzamiento de cohetes, y a varios kilómetros de ahí hay un centro donde hay mucha gente en computadoras y en telas grandes mirando todo lo que pasa allá donde está la torre de lanzamiento, porque hay cámaras colocadas estratégicamente y van controlando en los computadores, en ese centro ahí, en ese local, todo lo que tiene que ver con la nave, ¿no? Cuándo va a salir, cuándo se van a encender los motores, cuál es el trayecto que va a seguir por el universo, ¿no? Las coordenadas espaciales. O sea, eso se llama el centro de control de misiones. Y lo mismo, eso lo copiamos de ellos, de los Anunnaki. Lo tenían también ya para el lanzamiento y la llegada también de sus naves. En tiempos antes del diluvio se encontraba en Nippur el centro de control de misiones, el puesto de mando de Enlil, donde había ubicado el Duranki. O sea, era como todos esos aparatos principales con el cual se controlaba la ida y la venida de las naves, la comunicación con Nibiru. Ese era el Duranki, de ese centro donde estaban todos esos aparatos de ellos. Ahí en ese centro de misión estaba ubicado el Duranki,
el enlace tierra, cielo, tierra, el enlace entre Nibiru, que es cielo, y la tierra aquí. O sea, ellos tenían que comunicarse constantemente con su planeta para recibir órdenes, para enviar recomendaciones, para tener noticias. O sea, por eso se le dice el enlace cielo, que es Nibiru, y tierra, que es aquí nuestro planeta, donde ellos estaban. Entonces, el Duranki, el enlace cielo-tierra para las comunicaciones con el planeta madre Nibiru y con las naves espaciales que les conectaban. ¿Ves? Las naves son las que conectan a nivel ya físico Nibiru con la Tierra. Cuando Nibiru venía en su vuelta grande y llegaba aquí, entraba a nuestro sistema solar, ahí los Anunnaki entonces aprovechaban para ir y venir a su planeta, porque está más cerca. Ellos no viajaban de su planeta cuando estaba ya en el infinito, en el espacio profundo, cerca de su estrella muerta. No, cuando él llegaba aquí cerca del Sol en nuestro sistema, ahí era que ellos aprovechaban y hacían viajes de Nibiru a la Tierra, está más cerca. Siempre fue así. Ahí se hacía entonces el enlace cielo y tierra a nivel de naves, cuando estaba aquí nuestro sistema solar. Y dice Zecharia Sitchin en otra obra que es interesante porque esa cercanía de Nibiru aquí en nuestro sistema solar se da cada 3.600 años más o menos. Y cada 3.600 años sucede, según constató Zecharia Sitchin, ¿no?, que alguien, son ellos, ¿no?, da un avance a la humanidad. Cada 3.600 años da un avance tecnológico a nivel de todo. Son ellos que cuando llegan por aquí, llegan y dan un avance a la humanidad, aportan alguna cosa nueva. Eso lo constata él, Zecharia Sitchin, en sus estudios. Y lo constata dando las fechas, ¿no? En cada 3.600 años sucedió esto, esto y esto, y coincide exactamente con esa cercanía de Nibiru aquí en nuestro sistema solar. Y así fue que inició, porque después del diluvio llega Manu, aprovecha que el planeta está aquí en nuestro sistema solar y hace su visita aquí para reconciliar a Enki y a Enlil, y da la orden cuando se va de que le den la civilización a los terrestres después del diluvio. Y ahí que comienza entonces el proceso civilizatorio, ¿no?, urbano, de ciudades, de reinos, y va avanzando y avanzando. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin entonces, ahí en Nippur estaba ubicado el Duranki, que es el enlace cielo-tierra para las comunicaciones con el planeta madre Nibiru y con las naves espaciales que les conectaban. Después del diluvio, estas funciones se reubicaron en un lugar que posteriormente sería conocido como Jerusalén. Después del diluvio, el diluvio arrasó con todo. Todas esas instalaciones y ciudades que había en Mesopotamia la dejó metros y metros bajo tierra en el lodo. Entonces hubo que recomenzar de nuevo después que la tierra se secó. Y después que esa llanura de Mesopotamia se secó, entonces descendieron los terrestres también, y los Anunnaki comenzó una obra de reestructuración, levantar ciudades nuevas. Muchas fueron levantadas en el mismo lugar donde estaban antes del diluvio, otras no. Entonces fue un proceso de cientos de años, con la ayuda tecnológica de los Anunnaki, que se restauró toda, recomenzó toda la misión aquí en la Tierra. Después del diluvio, esas funciones que hacía el Duranki ahí en Nippur, antes del diluvio, entonces fue ubicado el espaciopuerto, el centro de control de misiones. Ya no era Nippur, sino era lo que hoy se le llama Jerusalén, esa parte de ahí, lo que hoy es Palestina e Israel. Ahí estaba el centro de control de misiones. Después de miles de años ellos abandonaron, llegaron los romanos, construyeron un templo encima de esas plataformas de piedra de toneladas de pesos que aún se encuentra ahí en el Líbano, en la ciudad de Baalbek. Muchos turistas van todos los años a ver esas enormes, no son columnas, son como bases de pura piedra, recortadas
y colocadas ahí, y esa era el lugar de donde salían y llegaban las naves, porque tenía esa base fuerte de piedra, unos pedazos enormes de toneladas de peso, para poder soportar el peso de las naves y no hundirse cuando descendían, y se impulsaban también. Entonces, eso está ahí en Baalbek, y encima los romanos, encima de toda esa estructura, que era donde estaban las lanzaderas de los Anunnaki, construyeron los romanos un templo que todavía están las columnas ahí. Pueden buscar en internet Baalbek, la ciudad en el Líbano. Van a ver que están las columnas de los templos romanos y debajo de esa base unas piedras enormes de toneladas de peso, que eran la base de la estación de lanzamiento de las naves de ellos, los Anunnaki. Entonces eso después del diluvio, todo ese espacio puerto fue trasladado y el centro quedó en lo que hoy cientos de años después se le llamó Jerusalén. Se le sigue llamando hoy en esa ciudad ahí. Su posición central, equidistante del resto de centro del Edín, se consideraba también equidistante de las 4 esquinas de la Tierra. Las 4 esquinas del planeta de la Tierra son las 4 regiones en que ellos dividieron esos territorios ahí en Mesopotamia. No fuera de ahí, solamente ahí. Crearon 4 regiones y son como las 4 esquinas de la Tierra. Así le dicen. No significa que eran las 4 esquinas del planeta entero, no, de esa región de Mesopotamia. Las 4 regiones son las 4 esquinas. Entonces como que Jerusalén estaba en el centro y ocupando ese centro que antes ocupaba Nippur. Fíjense que por esa ciudad se sigue, por tener el control de esa ciudad, ese centro de control de la misión que ellos tenían aquí, se hicieron muchas guerras entre ellos. Y hoy se siguen haciendo guerra en esos territorios, ¿no? Israel, Palestina, el Líbano están en guerra, es la misma región. Esa región ha estado poco tiempo en paz, en guerra y guerra y guerra, y hay gente que se le ocurre llamar que la Tierra Santa, ¿no? La tierra donde más gente se está matando actualmente. Ya antes la Iglesia Católica lo hizo contra los musulmanes, ¿no? Envió el Papa las cruzadas a arrasar y a recuperar Jerusalén de los musulmanes, y fueron gente muerta por miles, y sigue hasta el día de hoy. ¿Quién se queda con Jerusalén ahí? Porque después de miles de años se construyó el templo de Salomón ahí también, encima de las mismas estructuras. Y después llegaron los romanos y construyeron ese templo ahí. O sea, hay muchas cosas que los terrestres se interesan por esas regiones donde antes estaban los Anunnaki. Después del diluvio, estas funciones se reubicaron en un lugar que posteriormente sería conocido como Jerusalén. Su posición central, equidistante del resto del centro del Edín, se consideraba también equidistante de las 4 esquinas de la tierra y le otorgaba su apodo de ombligo de la tierra, ¿no? El centro de todo ese control de las misiones, esa ciudad era Nippur anteriormente, el ombligo de la tierra, pero cuando habla ombligo de la tierra es de esa región ahí, Mesopotamia, no del planeta. Y después entonces Jerusalén tomó ese nombre porque el centro de control de misiones se llevó ahí a esa región se llevó allá a Jerusalén. En un himno dedicado a Enlil se referían a Nippur y a sus funciones de este modo. Una escritura antigua que habla de ese himno, de un himno a Enlil. Dice: Enlil, cuando tú designaste los asentamientos divinos en la tierra, porque fue él que decidió cómo iba a organizar ahí en el Edín, en Mesopotamia. Elaboró un plano él mismo, donde habían ubicado varias ciudades, pero con una geometría magnífica, incluyendo el corredor de las naves aéreas. Todo estaba en un plano bien preparado, y en el centro de ese plano estaba Nippur, su ciudad, donde él estaba comandando todo.
y colocó varias ciudades, todas en una colocación milimétricamente o geométricamente colocada. Él hizo ese plano y lo llevó a cabo en Lille, cuando llegó aquí a sustituir a Enki. Por eso este himno le canta eso que él hizo. Dice, en Lille, cuando tú designaste los asentamientos divinos en la tierra, divino porque el terrestre le haya que ellos son dioses, ¿no? Pero se habla de divinos. Cuando tú designaste los asentamientos divinos en la tierra, levantaste Nippur como tu propia ciudad. Esa era la ciudad de Enlil, y ahí tenía su centro de poder. Tú fundaste el Duranki en el centro de las 4 esquinas de la tierra. Dice Jari Asichi, en el término las 4 esquinas de la tierra se encuentra también en la Biblia. Y cuando Jerusalén sustituyó a Nippur como centro de control de misiones después del diluvio, también recibió el apodo de ombligo de la tierra. Era el centro de todo, el comando ahí. En sumerio, el término que se traduce por las 4 regiones de la tierra es Ubi, aunque también se le encuentra como Anubi, las 4 esquinas celestes, siendo en este caso un término astronómico relacionado con el calendario de Nippur. Se utilizaba para referirse a los 4 puntos del ciclo anual Tierra-Sol, que denominamos actualmente como el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Y fue Enki el primero. Enki era un sabio tremendo de los Anunnaki, ¿no? No sé si estará vivo o no, pero como ellos viven miles de años, pues, no puede decir sí o no. Fue Enki el primero en agrupar las estrellas, un gran genetista, un gran científico y al extremo, ¿no? En la sabiduría. Fue el primero en agrupar las estrellas que se podían observar desde la Tierra y las llamó y las dividió en constelaciones, las calificó como constelaciones. Esas agrupaciones que se pueden observar desde la Tierra, él las nombró constelaciones, de un nombre a cada una. Y fue él también, Enki, quien dividió los cielos en los cuales la Tierra circunda al Sol en 12 partes, que es lo que desde entonces llamamos círculo zodiacal de las constelaciones. El que este fuera un logro realizado en una época previa a las civilizaciones de la humanidad, o sea, antes del diluvio, fue que todavía los vanos terrestres no estaban civilizados. El que vivían en ambiente urbano, como en ambiente rural, en los campos, trabajando y ayudando a mantener a los Anunnaki en todo lo que aquellos necesitaban. Entonces, después del diluvio se le da esa categoría más de personas de un ambiente urbano, saben lo que es una ciudad, van a vivir en la ciudad, o sea, se le da educación, hay escuela y todo eso. Eso es parte del proceso civilizatorio que los Anunnaki le dieron al terrestre después del diluvio. Antes no, antes vivían como gente así del interior, con poca sabiduría para un desarrollo civilizatorio, diríamos. El que este fuera un logro realizado en una época previa a las civilizaciones de la humanidad queda atestiguado por el hecho de que se aplicara un calendario zodiacal a las primeras instancias de Enki en la Tierra, cuando a las 2 primeras casas zodiacales se les dio nombre en su honor, en honor de Enki. No fue el logro de un astrónomo griego, esa visión europea que cree, lo que se le ha metido en la cabeza caprichosamente, que la cultura de ellos, de Europa, viene directamente de Grecia. Es por racismo. Y esa mentalidad se quedó aquí entre nosotros, porque los españoles, los europeos, los otros europeos que vinieron aquí a robar tierra e invadir, la trajeron en sus estudios. Y se sigue al día de hoy, ¿no? Como que nuestra cultura son descendientes de la cultura griega. Todo el centro de nuestra cultura, la herencia es griega. Y es falso. Es que los europeos tienen ese complejo de
de creer que son más que los negros y le da vergüenza sentirse que son descendientes tecnológicamente, culturalmente, ¿de quién? De los egipcios. Los mismos griegos decían que ellos aprendieron sus cosas fue de los egipcios. Y los egipcios decían que ellos aprendieron lo que sabían de los sumerios. Y los sumerios llegan al punto final. Decían, todo lo que sabemos nos enseñaron los Anunnaki. Pronto. Ven. Y que la cultura occidental que tiene su base en la cultura griega es falso. Y eso se lo meten a la gente en la universidad, en la escuela hasta el día de hoy, ¿no? La cultura occidental es una herencia de la cultura griega. Eso es falso. Entonces eso del zodíaco no fue una invención de un griego, como en muchos libros de texto aparece, ¿no? Como que fue Hiparco, aquel filósofo griego que estudiaba astronomía también, como que fue el que creó eso es falso. Entonces no fue Hiparco, fue el mismo Enki, el Anunnaki, que podía ir, y en el libro perdido de Enki se nos dice que ¿cuándo fue que Enki hizo eso? Nombrar agrupar a las constelaciones en el cielo y designarlas por un nombre a cada una, ¿no? Constelación del Toro, constelación Virgo, y todo ese zodíaco que se conoce, esos nombres, los creó él. Pero estando ¿dónde? Él fue con su hijo Marduk a la luna y desde allá fue que hizo todo eso, porque él mismo lo decía. Desde la luna se ve mejor el espacio. Hay más vista, se puede clasificar mejor que desde la Tierra. Hay más claridad en el espacio y él hizo ese trabajo estando con Marduk allá. Dice que pasaron más de 2 años él y su hijo Marduk en la luna. Vivían en su nave porque la atmósfera de la luna no es suficiente para respirar. Entonces allá hizo Enki esos estudios. Y por eso lo aprendieron los sumerios. Entonces esas casas zodiacales, el zodíaco como se conoce, no fue obra de un astrónomo griego, como nos quieren meter en la cabeza los europeos, un tal Hiparco de Grecia, del siglo III a.C., sino que fue el mismo Enki. Y esto lo demuestra el hecho de que las 12 casas zodiacales ya fueron conocidas por los sumerios miles de años antes que los mismos nombres y las mismas representaciones que se conocen en el día de hoy. Miles de años antes de los griegos ya los sumerios conocían esas casas zodiacales con los mismos nombres que se conocen hoy y que se conocieron en Grecia, porque fue Enki ya en Sumeria que hizo eso, estando en la luna. En el principio de los tiempos, eso es un libro que Enki escribió, que Zecharia Sitchin escribió, El principio de los tiempos. Este que estamos leyendo se llama El final de los tiempos. El principio también lo vamos a leer aquí. En mi libro El principio de los tiempos, dice Zecharia Sitchin, se habló extensamente de las tablas de tiempo calendáricas de dioses y hombres, viniendo de Nibiru, cuyo periodo orbital es un shar, y que equivale a 3.600 años aquí en la Tierra, o 3.600 años terrestres, un shar de ello. Entonces, cuando aquí en la Tierra ha transcurrido 3.600 años, un Anunnaki que nace aquí tiene 1 año de vida. Pero eso duran tanto porque su ciclo de vida va ligado a las órbitas de su planeta. Igual aquí también, nuestro ciclo de vida va ligado a las órbitas de nuestro planeta. Si el planeta Tierra da 80 vueltas alrededor del Sol, orbita alrededor del Sol 80 veces, que en nuestra vida hay 80 años, porque estamos dentro del planeta. Seguimos el ritmo de él. 365 días, una vuelta que él da alrededor del Sol. Entonces nosotros tenemos esos días en nuestra vida. Entonces 80 órbitas del Sol, 80 años en nuestra vida. Y ello es igual. 3.600 años es una vuelta de su planeta alrededor del Sol, una órbita. Entonces 1 año en la vida de ellos. Imagínense, por eso que duran tanto aquí en la Tierra. Y la gente anteriormente pensaban que ellos eran eternos, ¿no? Porque una generación terrestre desaparecía
Y estos señores continuaban y llegaba otra generación y otra y ellos continuaban. Entonces la gente se llegó a preguntarse, es que son eternos, porque no entendían eso del ciclo de vida distinto, que va relacionado con el planeta donde usted viva. Entonces un shar para ellos es un año y aquí en la Tierra son 3.600 años. Entonces sería el shar la primera unidad calendárica de los Anunnaki, a pesar de que la órbita de la Tierra era mucho más rápida, y es mucho más rápida. De hecho, los textos que tratan de aquellos primeros días en la Tierra, como la lista de los reyes sumerios, aquellos primeros días en la Tierra de ellos, cuando llegaron aquí, no de los terrestres. Los primeros días en la Tierra, como las listas de los reyes sumerios, esos textos antiguos que hablan de esos primeros días de ellos acá, dicen cuáles fueron los primeros reyes que reinaron aquí en la Tierra, comenzando con ellos. La lista de los reyes sumerios concretaron el periodo temporal de este o de aquel líder en la Tierra en términos de shar, o sea, la unidad de tiempo del planeta de ellos. No un año, que sería la unidad de tiempo aquí en la Tierra. Dice Charya Sitchin, yo lo denominé tiempo divino. ¿Ven? Ese tiempo medido en shar, que es la unidad de tiempo de ellos, Charya Sitchin lo denomina como el tiempo divino, ¿no? Porque se le ve a ellos como dioses. Y al tiempo aquí en la Tierra, Charya lo nombra entonces el tiempo terrestre en contraposición al tiempo divino, que es el tiempo de esos señores, de esa raza de personas. Yo lo denominé tiempo divino, al tiempo de ellos medido en shar. Al calendario que se le concedió a la humanidad, un calendario basado en los aspectos orbitales de la Tierra, de nuestro planeta, y de su luna, lo denominé tiempo terrestre, eso dice Charya Sitchin, señalando que el cambio zodiacal de 2160 años, menor que el año de los Anunnaki, les ofrecía, no obstante, una proporción más adecuada, la proporción dorada, de 10.6 entre los dos extremos, denominé esta unidad temporal tiempo celeste. Entonces el tiempo celeste de ellos y el tiempo terrestre de nosotros. Y como descubriría Marduk, ese tiempo celeste era el reloj por el cual iba a determinarse su destino. Según el tiempo celeste, ellos medían el paso que iban teniendo, o no el paso, sino que desde la Tierra las constelaciones se iban viendo con relación al Sol en diferentes etapas de tiempo. Entonces ellos medían, según el tiempo de ellos, y como ya Enki le había puesto nombre a todas esas agrupaciones de estrellas, ¿no? Constelación del Tauro, o del Toro, constelación del Cordero, y se le asignaron esas constelaciones a algunos de ellos principales. Por ejemplo, a Marduk se le asignó la constelación del Cordero, y a Enlil, que es el principal aquí entre ellos, se le asignó la constelación de Taurus o del Toro. Entonces cuando aparecía el sol en esas constelaciones del Toro o del Cordero, uno de ellos decía, bueno, ahora es mi tiempo, ahora es el tiempo de yo reinar. Ya la constelación del Toro va pasando, según lo que se ve de aquí de la Tierra, ¿no? En relación al Sol. Entonces el tiempo de Enlil está acabando, y ellos medían así las cosas. Y está llegando y esa visión se está entrando ahora en la constelación del Cordero, que es la constelación que representaba a Marduk. Entonces Marduk reclamaba, no, es que mi tiempo está llegando. Ya la constelación de Tauro está pasando y estamos entrando en la constelación del Cordero. Y esa es mi representación celestial en el cielo. Entonces él comenzó a reclamar el poder aquí en la tierra para sustituir a Enlil, porque él sostenía que ya estaba entrando la constelación del Cordero y era que tenía que asumir el poder aquí. Esa es la visión de ellos. No es nada de mitología, ni cuento, ni leyenda. Es la visión de ellos. Una astronomía muy avanzada con relación a la nuestra. Entonces reclamaba, y eso trae consecuencias aquí en la tierra, ¿no? Muchas guerras, ¿no? Es que es mi tiempo, el tiempo del Cordero.
Y en Egipto usted va a encontrar hasta el día de hoy una ciudad, la ruina de una ciudad donde hay cantidad de imágenes de corderos en columnas, ¿eh? En fila, porque eso fue hecho en esa época en que se vivía en la constelación del Cordero y los territorios de Marduk eran ahí en Egipto. Mientras que el toro era la constelación que representaba Enlil. Dice, y como descubriría Marduk, ese tiempo celeste, ¿ves? Ese tiempo celeste, mi constelación ahora está entrando, ¿eh? Ahora me corresponde a mí el poder, según el tiempo nuestro, el tiempo celeste, el tiempo de los Anunnaki, en Shar. Y como descubriría Marduk, ese tiempo celeste era el reloj por el cual iba a determinarse su destino aquí en la Tierra. Pero ¿cuál era el reloj mesiánico de la humanidad? Acuérdense que el reloj de los Anunnaki, el tiempo celeste, y el reloj de los terrestres, el tiempo terrestre, según lo determina Zecharia Sitchin, dice, lo nombra así para diferenciar, que son dos medidas de tiempo distintas, el Shar y el año terrestre. Pero ¿cuál era el reloj mesiánico de la humanidad? El que determinaba su destino. ¿Era el tiempo terrestre como el de los jubileos de 50 años? ¿El de la cuenta en siglos o el de milenios? ¿Era el tiempo divino? El tiempo de los Anunnaki engranado a la órbita de Nibiru, ¿eh? Ya les expliqué eso. ¿O es el tiempo celeste que sigue la lenta rotación, el reloj zodiacal? Nos pregunta que Zecharia Sitchin se hace. El dilema, como veremos, desconcertó a la humanidad en la antigüedad y sigue estando en el núcleo del tema del retorno en nuestros días. ¿Eh? Esa visión mesiánica, lo que va a llegar un Mesías, un Salvador, que las cosas van a cambiar, que el mundo va a cambiar, esa visión religiosa que se le metió a la gente mucho, eso tiene sus consecuencias en estas cosas, ¿no? El tiempo mesiánico, ¿cuándo es que va a llegar el Mesías? ¿En el tiempo celeste o en el tiempo de los terrestres? ¿Eh? ¿Cómo hay que medir ese tiempo? Eso es lo que está diciendo Zecharia Sitchin, que la humanidad entró en esa disyuntiva, sin saber cuál de los dos tiempos que tenemos que aplicar a la hora de esperar esa mesianidad que tiene que llegar, como muchos creen, las religiones. ¿Es el tiempo celeste o el tiempo terrestre? El dilema, como veremos, desconcertó a la humanidad en la antigüedad y sigue estando en el núcleo del tema del retorno en nuestros días. En las culturas aquí indígenas de América, los mismos Anunnaki que estuvieron por aquí, le decían a los incas y a otras culturas antiguas que ellos se iban, pero iban a regresar en 52 años, en tantos años, pero entonces quedó en la cabeza del terrestre. Pero ¿cuál es el tiempo? ¿Es el tiempo de ellos o el tiempo de nosotros? Y ahí se quedó la incógnita, ¿no? Dice que va a regresar. Igual sigue hoy. Y Cristo vuelve, pero ¿cuál? ¿En cuál tiempo? ¿En el tiempo divino, en el tiempo terrestre? ¿Cuál es el tiempo que a eso está refiriendo Zecharia Sitchin, en esa dualidad temporal que confunde a la humanidad hasta el día de hoy? El dilema, como veremos, desconcertó a la humanidad en la antigüedad y sigue estando en el núcleo del tema del retorno en nuestros días. La pregunta que plantea se la formularon ya los sacerdotes babilónicos y asirios, los profetas bíblicos también, en el libro de Daniel, en el Apocalipsis de San Juan también, y otros como Sir Isaac Newton, el inglés, así como todos nosotros en la actualidad estamos en esa situación. ¿Cuándo es el retorno? ¿Cuándo es el fin? ¿Cuándo es el...? La respuesta será sorprendente, dice Zecharia Sitchin. Embarquémonos en esta minuciosa búsqueda. Sigue diciendo Sitchin, resulta sumamente significativo que en sus registros sobre Sumer, al principio de la civilización sumeria, la Biblia opte por destacar el incidente de la conexión espacial en el que se conoce como el relato bíblico de la Torre de Babel. ¿Ven?
en los textos sumerios se habla de un incidente de la conexión espacial, y ese mismo texto pasa a la Biblia con otro nombre, el relato de la Torre de Babel. Recuérdense que ya les dije antes que el relator del Antiguo Testamento, o los relatores, porque no se sabe quién escribió esos textos hasta el día de hoy, quién fue o quiénes fueron, pero lo que se sabe es que la fuente de esos textos del Antiguo Testamento son los textos babilónicos y los textos asirios. Asirios no, sumerios, miles de años antes de que se escribieran esos textos de lo que hoy, y se reunieran en ese conglomerado que se llama la Biblia, o el Antiguo Testamento, mejor dicho. Entonces, cuando la Biblia habla de la Torre de Babel, dice muy poca cosa y de forma, porque tiene un objetivo religioso. El escritor de esos textos bíblicos, que tomó de esos textos antiguos ese relato, deformó la cuestión para adaptarlo a su mentalidad religiosa, un único Dios, ya no hay dioses, ahora es uno nada más. Y le colocó entonces otras perspectivas a esos textos, y cortó mucho, los resumió demasiados, esos textos que eran mesopotámicos y sumerios, los cortó y los resumió hasta el punto en que a veces no se entiende qué es lo que se quiere decir. Solo quien es experto en hebreo antiguo puede ir a las fuentes que son sumerias y babilónicas y leer qué es lo que dice realmente el texto antiguo, que tiene muchos más detalles. Por eso es más antiguo. Y eso es lo que hace Zecharia Sitchin. Él sabe leer esos textos antiguos, lo aprendió, y entonces él va ya a la fuente antigua para entender y explicarnos qué es lo que significa ese texto en el Antiguo Testamento, que está demasiado comprimido y hasta deformado a veces. Y dice él que, hablando de ese relato de la Torre de Babel, que ya se habla también en los textos babilónicos y asirios, dice el texto bíblico sobre la Torre de Babel en el Génesis capítulo 11. El Génesis es el primer libro de la Biblia que tenemos todos. Usted lee en el libro del Génesis, en el capítulo 11, versículo 24, del 2 al 4 por ahí, y se lee ese texto aquí, dice: y sucedió que mientras viajaban desde el este, están en el este, por los montes sagros, lo que hoy es Turquía, por ahí, encima del Líbano, esas regiones, de las montañas. De allá fue que bajaron, porque allá fue que se establecieron, en el este, con relación a Egipto y a Canaán, ahí Palestina. Ellos están en el este, allá en esos montes, cerca de Turquía, por ahí. ¿Por qué? Porque el diluvio inundó todas las llanuras. Y el primer terreno que se seca es el terreno montañoso, allá en los montes sagros, ya, caminando de Siria hacia allá, hacia Turquía. Están los montes sagros, esas regiones por ahí. Por eso que se dice que viajaban desde el este hacia las llanuras de Mesopotamia, en Irak y esas regiones que ya se habían secado. Y ahí bajaron entonces a plantar en tierras llanas. Por eso dice el texto: y sucedió que mientras viajaban del este, ¿ven?, hallaron una llanura en el país de Senaar. Senaar es Sumeria. Y allí se establecieron. Y se dijeron el uno al otro: vengan, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. ¿Quién le enseñó esa técnica al terrestre? Los Anunnaki. A coser ladrillos y a hacer ciudades con ladrillos. Muchas ruinas de esas ciudades están hoy todavía en Medio Oriente, por ahí. El Anunnaki le enseñó al terrestre a hacer ladrillos con barro cocido. Hallaron una llanura en el país de Senaar y allí se establecieron. Y se dijeron el uno al otro: vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. ¿Para qué? Para hacer construcciones. Y el ladrillo les servía de piedra, y el betún les servía de argamasa. En esa región de Irak y esa zona por ahí sale como ese aceite, como diríamos hoy, petróleo de la tierra, que se usa como una argamasa, como para colar, para fortificar, para tapar
a los mismos ladrillos que ellos construían con barro. Vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego, y el ladrillo les servía de piedra y el betún les servía de argamasa. Y dijeron, vengan, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. En el texto bíblico está todo deformado, es un desastre. Que vamos a construir una gran torre para construirnos un nombre, un monte de porquería que no tiene sentido cuando uno lo lee. Pero como si ya les va el texto sumerio original, explica bien eso. Dice Zecharia Sitchin. Así es como la Biblia registra el intento más audaz, intento de Marduk y sus seguidores, esos que fueron a levantar esa ciudad y esa torre, que llegara hasta la cúspide. Fueron Marduk y sus seguidores, cientos de años después que se habían establecido en la llanura de Mesopotamia, que Marduk había conquistado y levantado esa ciudad de Babil ahí en Mesopotamia, haciendo que Mesopotamia es el territorio de Enlil, no de Marduk. El de Marduk estaba en Egipto, la región que se le entregó a Enki, toda África, Enki, el padre de Marduk. Y Marduk se instala ya en Mesopotamia, en la región de Enlil. Y le levanta la ciudad de Babil. Por eso es que se dice relato habla la torre de Babel, es Babil la ciudad, y ahí fue que Marduk con sus seguidores terrestres les enseñó una tecnología que Enlil no quería que se le enseñara a los terrestres, a construir espaciopuertos. Esa torre que se habla en el Génesis 11 es una torre de lanzamiento de naves que Marduk quería construir con sus terrestres, que le enseñó la tecnología. Y para sustituir al espaciopuerto que estaba en el Sinaí controlado por Enlil y sus seguidores. Entonces Marduk dijo, en mi ciudad aquí en Babil me voy a construir una torre de lanzamiento y de aquí van a salir las naves hacia Nibiru. Y van a llegar aquí. Ven, eso es la torre de Babel. Babel es Babil, la ciudad de Marduk. Así es como en la Biblia registra el intento más audaz, intento de Marduk y sus seguidores de imponer su supremacía, levantando su propia ciudad en el corazón de los dominios de Enlil. Y además construyendo allí sus propias instalaciones espaciales. Porque el que controlaba el espacio puerto donde están las naves, la lanzadera de las naves, es donde salen hacia Nibiru y vuelven. Es el que controla el espacio puerto, controla todo. Porque el oro era esencial para tapar el agujero en la atmósfera de Nibiru. Y si Marduk controlaba el oro, las naves que van a llevar el oro a Nibiru, aquí controlaba el poder, podía exigir el poder en Nibiru. O me entregan el poder en Nibiru o no les mando más oro. Que muera todo en Nibiru, porque si se iba la atmósfera por aquel agujero, acababa la vida en Nibiru. Por eso era esencial mantener el poder y el envío de oro constante hacia Nibiru. Entonces, controlando el espacio puerto, controlaban el poder. Por eso es la lucha por ese lugar. Y cuando vieron que ya Marduk iba a controlar, no solamente eso aquí, que no consiguió construir esa ciudad, construir esa torre de lanzamiento en su ciudad Babil, no lo consiguió. Enlil le mandó, lo atacó. Mandó a 2 de sus hijos y atacaron y le destruyeron el proyecto de la torre de Babel. Y los dividió, le metió varias lenguas a cada pueblo que había ahí. Entonces Marduk llegó un tiempo en que se iba con la ayuda de los terrestres también, como ejército, iba a tomar el espacio puerto en el Sinaí para controlar el poder. ¿Y qué hizo Enlil? Cuando vio la situación ya que era imposible defender aquel lugar de Marduk y sus seguidores, mandó el ataque nuclear con el apoyo de Anu también. Porque Anu en Nibiru también estaba en peligro en el trono. Si Marduk agarraba el espacio puerto aquí, donde salían las naves y llegaban para enviar el oro a Nibiru, Marduk podía reclamar el trono de Anu en Nibiru. Entonces Anu también estaba en peligro. Si Marduk agarraba el espacio puerto en el Sinaí. Entonces Anu aprobó el plan de Enlil. Vamos a destruir el espacio puerto para que no sea ni de nosotros ni de Marduk, porque ya está casi a punto de conquistarlo. Y ahí fue que llegó el ataque nuclear que
Las consecuencias no se midieron y terminaron destruyendo la civilización sumeria por esa nube tóxica que barrió toda esa llanura de Mesopotamia, arrasó con las ciudades. Y hasta ahí llegó el proyecto de los Anunnaki ahí en Mesopotamia. ¿Dónde se fue Enlil después que todo eso fue arrasado por la nube tóxica del ataque? Ya tenía un espacio aquí preparado en Sudamérica. Su hijo Ninurta tenía dominios aquí en Sudamérica, lo fue preparando. Ya tenían lugares donde aterrizar sus naves aquí, donde recolectar el oro, ahí en lo que hoy es Tiwanaku, en Bolivia. Por toda esa región ahí, que hoy es Chile, Bolivia, Perú, tenían ellos su espacio puerto. Y el mismo Ninurta lo dice en el libro perdido de Enki, ¿no? No es un espacio puerto tan moderno como el que teníamos aquí en Mesopotamia, pero sirve para nuestros propósitos, ir con las naves llenas de oro hacia Nibiru. Por eso les hablaba de lo que en Chile le llaman el empedrado o el enladrillado, que es en una llanura, en una montaña casi como 3.000 metros de altura. Un enladrillado, ellos le dicen, pero son piedras de toneladas de peso colocadas en línea recta en una planicie de más de 3.000 metros de altura, que se nota que era un lugar con las mismas plataformas como en Baalbek aquí en el Líbano, piedras pesadísimas, cortadas, colocadas casi 1 kilómetro para el pozo de la nave y la salida de las naves, el enladrillado en Chile. Todos esos eran lugares donde de los dominios de Ninurta. Después que el ataque nuclear destruyó todo ahí en Mesopotamia. Entonces, hablando de ese relato de la Torre de Babel, que lo presenta la Biblia de esa manera, ¿no? Dice Zecharia Sitchin, así es como la Biblia registra el intento más audaz, intento de Marduk y sus seguidores. Solo que el relator bíblico no habla nada de eso. Lo coloca todo en manos de una divinidad que no le gustó lo que estaban haciendo y se la destruyó y lo dividió en lenguas distintas, pero no, es una divinidad. O sea, ve, la mentalidad de la religión que solo es un Dios, Yahvé, deformó todo y escondió lo que dice el relato original sumerio, ¿no? El monoteísmo se metió en esos textos antiguos y los manipuló todo, y todo donde había Dios se colocó uno. Y eso es lo que prima al día de hoy. Las 3 religiones grandes que existen hoy es un Dios nada más. El Islam, los judíos y los católicos es un Dios. El monoteísmo se impuso y sigue hasta el día de hoy. Pero va a desaparecer como desaparecieron los otros. Como desapareció el politeísmo, va a desaparecer el monoteísmo también. Poli son varios dioses. Mono es un solo Dios, monoteísmo. El relato bíblico es digno, dice, el intento de Marduk y sus seguidores de imponer su supremacía levantando su propia ciudad en el corazón de los dominios enlilitas. Le levantó la ciudad ahí en Mesopotamia, en la llanura, dice, y eran los dominios de Enlil, y Marduk y sus seguidores la construyeron. Vamos a construir una ciudad y edificar y levantar una torre. Marduk y sus seguidores le levantaron una ciudad a Enlil en sus propios territorios. En Babilonia, en Mesopotamia. El intento de Marduk de imponer su supremacía levantando su propia ciudad en el corazón de los dominios enlilitas y además construyendo allí sus propias instalaciones espaciales con una torre de lanzamiento. Al lugar se le llama en la Biblia Babel, Babilonia en castellano. Este relato bíblico es digno de destacar por muchos motivos. En primer lugar, da cuenta de un asentamiento humano en la llanura del río Tigris y del río Éufrates, ahí en Mesopotamia, lo que hoy es Irak. Después del diluvio pasó eso.
Y una vez que el suelo estuvo lo suficientemente seco para permitir el asentamiento de personas en el valle de Mesopotamia, nombra correctamente al nuevo país como Sennaar, la antigua Sumeria. El nombre hebreo de Sumer, Sennaar, en la Biblia aparece como Sennaar. Proporciona una pista, en la Biblia no, en el Antiguo Testamento, porque la Biblia es Antiguo y Nuevo, ¿no? Nombra correctamente al nuevo país como Sennaar, el nombre hebreo de Sumer. Proporciona una pista importante de dónde procedían los colonos de la región montañosa del este, como ya les dije, los montes sagros, porque fue la parte que más temprano se secó, después que las aguas diluvias retrocedieron de nuevo. Reconoce que fue allí donde comenzó la primera civilización urbana del hombre. La construcción de ciudades, ¿ve? Como ya les dije, pasaron de un ambiente rural a un ambiente urbano. Los Anunnaki les permitieron construir ciudades, les enseñaron cómo construirlas. La construcción de ciudades indica y explica correctamente que en aquel país cuyo suelo era de barro seco y no había roca virgen, la gente utilizaba ladrillos de barro, son más leves para la construcción, endureciéndolos en el horno para utilizarlos como piedras. También las construcciones van según el terreno. Si usted construye en un terreno arenoso, húmedo, que se hunde fácil y le mete una construcción de piedras pesadísimas, pues el terreno llega un momento que la construcción se va a hundir, porque usted tiene primero que hacer un análisis del terreno. Para eso sirven los geólogos. Son personas que estudian el terreno, qué tipo de terreno hay, qué hay debajo de esta tierra, hay arcilla, o hay tierra, o hay piedra. Entonces el geólogo estudia el terreno, le da las coordenadas al arquitecto, al que vaya a construir la construcción, y después de ver ese estudio, qué tipo de terreno es, no es pantanoso, no se anega, no hay corrientes de agua muy superficiales por debajo. Entonces se levanta la construcción, porque si no toma en cuenta esos detalles, puede ser que usted construya un edificio en un terreno muy húmedo, muy flojo, y el peso de la construcción, que es cemento, entonces llegue la construcción se vaya abajo, como sucede con muchos edificios, que la gente lo levanta así sin saber nada de geología, y llega un día que se derrumbó el edificio tal, porque la base está mal. El terreno donde construyeron esa construcción, levantaron esa construcción tan pesada, no era para resistir tanto peso, entonces se vino abajo. O el mínimo temblor de tierra manda para abajo todos esos edificios. Significa que los que lo construyeron no tuvieron en cuenta un análisis geológico profundo de esos territorios, no que levantaron corriendo edificios ahí para alquilarlos, venderlos y ganar mucho dinero, sin importarse las consecuencias futuras. Eso sigue pasando hasta el día de hoy. Los autores de este capítulo del Génesis, capítulo 11, del 2 al 4, que narra ese hecho de la Torre de Babel, de esa ciudad que construyeron, los autores de este capítulo del Génesis estaban así, pues, bien informados respecto a los orígenes y las innovaciones clave de la civilización sumeria. Entonces, el que escribió este texto en el Antiguo Testamento leyó sobre esos acontecimientos en textos sumerios, porque dice de dónde vinieron las personas, y allá del este, de los montes, la parte alta, y encontraron esa llanura en el país de Sennaar, y ya se había secado, y dije, vamos a quedarnos aquí, vamos a levantar ciudades, pero con ladrillos, no con piedras, porque todavía el lodo estaba muy débil para meterle construcciones de piedra, entonces el ladrillo es suave, más leve. Entonces el escritor del texto conoce ese texto antiguo. Los autores o el autor, no se sabe, de este capítulo del Génesis estaban así, pues, bien informados respecto a los orígenes
y las innovaciones clave de la civilización sumeria. Y también reconocían la importancia del incidente de la Torre de Babel. Al igual que en los relatos sobre la creación de Adán y sobre el diluvio, fundieron las distintas deidades, estos autores o el autor de esos textos bíblicos, al igual que en el relato de Adán y Eva, en el relato del diluvio, estos autores o autores de ese texto antiguo de la Biblia fundieron las distintas deidades sumerias en el plural Elohim, o bien en el omniabarcante y supremo Yahvé. El monoteísmo lo metieron esos escritores. Pero, dice Zecharia Sitchin, pero dejaron en el relato el hecho de que un grupo de deidades dijera, bajemos. O sea, se descuidaron esos que manipularon esos textos antiguos para decir que fue una sola divinidad. Se descuidaron y se le pasó traducir donde había plural, se le olvidó, no se sabe, se descuidaron y lo dejaron en plural. Donde había plural no lo colocaron en singular. Entonces ahí viene la contradicción y ahí se descubre el fraude. El original era plural. Los Elohim es plural. Entonces es lo que le decía, y está en el libro del Génesis, ¿no ven? Y dijo Dios, singular, hagamos, plural, se descuidó, no hay entre género y número, hagamos, plural, a nuestra, plural. Eso es lo que dice Zecharia Sitchin. Los autores de este capítulo del Génesis estaban así pues bien informados respecto a los orígenes y las innovaciones clave de la civilización sumeria. Y también reconocían la importancia del incidente de la Torre de Babel. Parece que marcó mucho la conciencia de la humanidad ese acontecimiento sucedido miles de años atrás, ¿no? Entonces estos escritores bíblicos colocan ese hecho como algo importante, por eso lo colocan en los textos del Antiguo Testamento. Al igual que en los relatos sobre la creación de Adán y sobre el diluvio, fundieron estos autores las distintas deidades sumerias en el plural Elohim, o bien en el omniabarcante y supremo Yahvé. Y ahí viene la crítica de Zecharia Sitchin a esta manipulación. Pero dejaron en el relato el hecho de que un grupo de deidades dijera, bajemos a darle fin a este peligroso empeño. Entonces ese plural aparece en el Génesis capítulo 11, en el verso 7. Mete Yahvé, que es singular, el monoteísmo. Y entonces después se le escapa y escribe, bajemos. ¿A quién le dijo ese Yahvé? Bajemos. Entonces no era Yahvé, habían otros. Se le cruzaron los cables ahí a esos autores manipuladores y se olvidaron de colocar aquel plural en singular para que combinara con el monoteísmo de Yahvé. En un momento dice Yahvé y después dice que Yahvé dijo bajemos, hagamos a nuestra. No consiguió completar, o sea, el fraude completo, perfecto no existe. Se le fue, se descuidaron ahí. Los registros sumerios y posteriormente los babilónicos atestiguan la veracidad del relato bíblico. Ven, los registros sumerios y babilónicos son miles de años antes que el relato del Antiguo Testamento. Los registros sumerios y posteriormente los babilónicos atestiguan la veracidad del relato bíblico y ofrecen muchos más detalles, por eso son más antiguos que el relato bíblico, ofrecen muchos más detalles de un mismo hecho, de la Torre de Babel, de Adán y Eva, del diluvio, porque son más antiguos. Esos textos sumerios y mesopotámicos ofrecen más detalles que el relato del Antiguo Testamento. Los registros sumerios y posteriormente los babilónicos atestiguan la veracidad del relato bíblico
y ofrecen muchos más detalles vinculando este incidente con las tensas relaciones entre los dioses que llevaron al inicio de la guerra de la pirámide. Ese relato de la Torre de Babel que agarra la Biblia está fuera de contexto. El autor o los autores lo agarraron y lo colocaron, pero lo sacaron de contexto. Pero si usted va en los textos sumerios más antiguos y después los mesopotámicos, va a encontrar el mismo relato ya dentro de un contexto general. Por eso, para usted poder entender ese relato bíblico, el Antiguo Testamento tiene que remitirse a las fuentes antiguas, sumerias y babilónicas, que sí tienen el relato dentro del contexto. Aquí aparece como algo aislado. ¿Por qué fue eso? ¿Qué es lo que querían construir? Una torre nada más, dice. ¿Quién fue ese Dios que dijo que bajemos? Y usted dice que ella ve. ¿Y por qué entonces dice bajemos? Lo sacaron del contexto y se descuidaron, hicieron una porcaría ahí, mezclando plural con singular y no le dio, le salió un sancocho, fue una sopa y una mezcla de que no, sin pie ni cabeza, al relator bíblico. Ahora, en el texto sumerio y en el mesopotámico está todo dentro de un contexto. Eso es lo que Zecharia Sitchin nos va ahora a aclarar y que vamos a dejar para la próxima lectura para que este vídeo no se haga tan largo. El contexto de ese hecho de la Torre de Babel, ¿cuál era? ¿Por qué sucedió eso? Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.